Hola, ¿qué tal? Hola, amigos de Chile, gusto de saludarles. Aquí estoy con el gran doctor Carlos Seyes y hoy día vamos a tener una entrevista bastante peculiar. Ah, Carlos muy pronto va a estar en Chile dando un seminario los días 6, 7 y 8 de marzo y la verdad es que este seminario se viene espectacular. ¿Para qué andamos con cosas? Es algo que nunca ha sido hecho antes en Chile. Porque esto no es un seminario de técnica, no es un seminario de filosofía. Obviamente está relacionado con nuestra profesión, pero es un seminario netamente de administración. Aquí nadie va a estar jugando a nadie de la técnica que utiliza, de la filosofía que tiene en su consulta, de la manera tal vez que tienen su forma de pensar, sino que va a ser un grupo de herramientas que nos va a ayudar a ordenarnos en nuestra consulta y tener una consulta quiropráctica próspera. Excelente. Ya estoy listo. ¿Animado, Carlos? Fantástico. Bueno, yo la primera pregunta que tengo es, este seminario se llama Creando una práctica extraordinaria. ¿Y qué significa eso? ¿Qué nos vas a estar enseñando durante este evento? Claro. El seminario, Jorge, Se congeló la imagen ahí. a mí es Disculpa, un se honor que tú me estés entrevistando. congeló un poco la imagen ahí. ¿Podrías repetir lo que estabas diciendo? Sí, que para mí es un honor que me estés entrevistando y más aún la oportunidad de ir a Chile a presentar nuestro conocimiento de nuestra experiencia y compartirla con el grupo chileno. La verdad que para mí es un sueño hecho realidad y no puedo esperar a que llegue la fecha de llegar allá. En el seminario Creando una práctica extraordinaria, vamos a presentar lo que dentro de nuestro modelo de enseñanza le conocemos como creando soporte. Y le llamamos creando soporte porque es para que si mi mano representa una práctica, tú tienes que tener una base sólida en esa práctica antes de poder construir sobre ella. Correcto. La base de la oficina quiropráctica resulta ser el proceso de la primera visita o la primera experiencia del paciente quiropráctico en nuestra oficina. Por lo tanto, en Creando una práctica extraordinaria, en esta sección de Creando soporte, vamos a estar enseñando desde cómo manejar un libro de citas de una manera no solamente exitosa, sino efectiva, que reduzca el nivel de estrés principalmente del equipo de trabajo del área de recepción y provea para poder ayudar al mayor número de personas de la manera más eficiente. Vamos a hablar del proceso de la cita de evaluación desde que el paciente llama por primera vez a la oficina, llega a la oficina a ser evaluado, hace la consulta con el quiropráctico, se evalúa y es despedido esa noche de la oficina antes de regresar a su reporte de resultados. Vamos a estar cubriendo todos esos temas durante el seminario en Chile. Sí, son temas muy importantes porque como la quiropráctica es una profesión nueva en Chile, existe mucho desorden y no me refiero a desorden de una manera malintencionada, sino que hay muchos quiroprácticos que están corriendo para allá, van para acá, hablan una cosa, hablan otra y están un poquito desordenados. Y eso me he dado cuenta que te hace perder tiempo y obviamente al perder tiempo estás perdiendo la oportunidad de poder atender y servir a muchas más personas. Uno de los elementos donde yo creo que carecemos todos los quiroprácticos, y esto es un hecho global, es el que con nuestra preparación como quiroprácticos no necesariamente se nos prepara como administradores de una oficina. Correcto. Finalmente, si tú vas a trabajar solo como un quiropráctico, quieralo o no lo quieras, eres un empresario. Tienes una empresa que administrar con empleados, renta, mantenimiento, promociones, manejo de seres humanos, etc. Si nos comparamos con la preparación del médico tradicional, al médico tampoco se le enseñan en la escuela. Correcto. Pero el médico cuando sale de la escuela entra en una estructura que ya existe, que es el modelo médico general, tradicional, ¿no? Por ejemplo, el ambiente del hospital, que es tan rígido y tan organizado. Ahí muchas veces el médico se pule en lo que es el manejo del paciente y luego cuando va a su práctica privada tiene unas experiencias de manejo de pacientes y administrativas que el quiropráctico nunca tiene
por la naturaleza de nuestra preparación. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, estudié en Palmer y estoy bien agradecido de mi educación, pero solamente tuve una clase de negocio. Yo creo que fue lo mismo contigo en Life. Claro, Por eso el doctor Cordero, que es el presidente de Sherman, dijo esto tiene que cambiar. Y aquí en Sherman comenzamos desde el día 1 hasta que te gradúas con clase de negocio y administración. eso es excelente. Somos la única escuela quiropráctica haciéndolo en el mundo, pero ¿qué pasa con el resto? Entonces Claro. ahí la importancia de lo que vas a estar enseñando tú. Y por lo mismo, Carlos, cuéntame un poquito tu historial acerca como consultor o coach. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Cuéntame un poco acerca de eso. Mira, ahora son 15 años Wow. o hace 15 años que yo he hecho consultoría. Yo hago una distinción, hoy en día se usa el término coach Yeah, bien exacto. liberalmente. Ajá. Yo estudié coaching formalmente y soy muy respetuoso del término. Para mí, el coach es una persona que te ayuda a lograr lo que ya tú sabes y no puedes lograr. Por ejemplo, si ya tú sabes, si ya tú tienes todo el conocimiento que yo tengo, pero no lo puedes implementar, entonces entra el coach a ayudarte o apoyarte en implementarlo. Como Ujú. por ejemplo, el coach de fútbol no es el que te enseña a jugar fútbol. Correcto, El maestro de fútbol te enseña a jugar fútbol y una vez tú vas correcto. a jugar fútbol, entras a un equipo y el coach te ayuda a maximizar lo que ya tú sabes de fútbol, ¿verdad? Yo soy un consultor. Utilizo estrategias de coaching en mi enseñanza, pero mi línea es la enseñanza de la A a la Z de los procedimientos exitosos de la oficina quiropráctica. Nosotros, como es la historia de muchos quiroprácticos, cuando yo salí de la oficina, y le decimos así en Puerto Rico, a mi oficina no entraban ni las moscas. Yo creo que eso se entiende universalmente, ¿verdad? Correcto, correcto. Ni las moscas entraban a mi oficina. Mientras en mi oficina no entraban ni las moscas, había un colega de la Florida, cubano criado en Miami, quien sin tener amistades, conocer a nadie y saber muy poco español, se establece en Puerto Rico y mientras en mi oficina no veíamos a nadie, él a la misma vez veía 70 pacientes al día. Wow. La única diferencia entre nosotros dos es que yo salí de Life y fui a tratar de reinventarme la rueda. Y Germán es su nombre, mi hermano Germán Diel. Germán contrató un consultor de oficina quiropráctica desde que era estudiante. Ya él estaba en conversaciones como estudiante con su consultor y quien lo toma de la mano y lo guía en todo el proceso y por eso Germán dentro de su primer año en Puerto Rico fue tan exitoso. A mi fortuna, Germán invita a Puerto Rico a su coach, a su maestro, a su consultor, Anthony Tremaine, un australiano radicado en Australia. O sea, estamos hablando, para poner las cosas en perspectiva, este es el Puerto Rico del 1994, donde no existía, donde existía el Internet, Ajá. lo que existía era el fax. Y Anthony Tremaine viene desde Australia a Puerto Rico a rescatarme. Buenísimo. Y me hago cliente de Anthony Tremaine y de ahí cambió nuestra vida profesional. Luego de eso, nosotros hemos estado bajo contrato con unos 6 maestros distintos, Anthony Tremaine, Anderson Management System, los Masters, Dr. Charles Ward, Dr. Noel Lloyd. Para mí la consultoría ha sido la vida de nuestra oficina. De los 25 años que nosotros hemos estado en práctica, yo creo que yo he estado en un contrato con un consultor por 20 años. Lo que logramos, gracias al conocimiento de estas personas, pues nos lleva a desarrollar una de las prácticas más, vamos a decir, ocupadas de la isla de Puerto Rico. Y muchos de los colegas locales se me acercan solicitándome que yo les enseñe lo que nosotros hacíamos en nuestras oficinas. Y me lo preguntaron una vez, me lo preguntaron una segunda vez y cuando me lo preguntaron la tercera vez, ya fue un automático y hicimos una compañía de consultoría que se llama Pivot Point Management. Pivot Point Management existe y hizo seminarios y consultoría para puertorriqueños. Sobre 25 oficinas locales fueron nuestros clientes y lo hacíamos a través de consultoría directa y seminarios locales.
Ahora mismo nosotros, yo no estoy aceptando clientes de consultoría, no estoy buscando clientes de consultoría, pero es mi pasión. Literalmente a mí me llena compartir esta información que tengo y que conozco. Cuando conectamos en Chile, en Argentina, en Quiropráctica Eficaz, surge la invitación y la oportunidad de ir a Chile y es un automático sí. Qué fantástico. Y bueno, yo tengo dos comentarios acerca de lo que hablaste recién. Uno es que una frase que me encantó que escuché esta semana es que decía, para el mundo solamente existen perdedores y ganadores, pero para los visionarios existen perdedores, ganadores perdedores, ganadores y perdedores que no se les ha enseñado a ganar. En- entonces, yo creo que, no estoy diciendo que seamos perdedores, pero hay muchos de nosotros que no se nos ha enseñado a ganar y esa es la importancia de una consultoría. Y lo otro es que, como tú dices, o sea, tú ya teniendo el movimiento, ya teniendo éxito, continuaste con esto. Muchas personas ven una consultoría como un gasto, lo cual es un absoluto error. Es una inversión. Claro. Y la palabra lo dice, al invertir tu tiempo, tu dinero en esto, vas a verlo crecer con creces. Claro, para mí la mejor inversión que yo he hecho en mi vida ha sido la consultoría. Curiosamente, mientras más años estaba como cliente de mis consultores, es más, voy a citar a Lian Schubel, que lo estuve entrevistando para Kiro Talks recientemente, y Lian Schubel es una leyenda, ¿no? En el tema de quiropráctico y en el de manejo de oficinas y demás. Y entonces le estaba diciendo que para él ahora, después de tantos años y tanto éxito que ha tenido, es cuando más importante es ir a los seminarios, porque para él tomar una pieza pequeñita de información de un seminario, llevarla a la oficina, no la está llevando a una oficina, la está llevando a 20 oficinas. Correcto. O sea que el potencial de ayudar a personas con esa información que gana, aunque sea algo pequeñito y nuevo, es poderosísimo. Y así ocurre. Mientras más tú sabes sobre este tema, más importante es ir al seminario y más importante es la consultoría para que puedas identificar esa pequeña pieza que le faltaba a tu práctica para poderla maximizar, o la más frustrante de todas, esa pequeña pieza que tú sabías y usabas hace 7 años y se te había olvidado. Exacto. Exacto. Una de las cosas que estábamos hablando fuera de cámara, pero lo voy a repetir contigo, es la diferencia muchas veces del lenguaje y los idiomas. En Chile, por ejemplo, hablamos español, pero es muy diferente a otros lugares. Y yo tengo que ser honesto, hablamos muy mal, para que andamos con cosas. Pero habiendo dicho eso, la palabra consulta es muy interesante. Porque, por ejemplo, en Chile, la gente muchas veces, en vez de decirte tengo una pregunta, dicen disculpe, tengo una consulta. Para ti, la palabra consulta, ¿a qué te refieres cuando lo utilizas como puertorriqueño? Claro, para nosotros, yendo a la palabra pregunta es única, ¿no? Si yo le digo a una persona, oye, te tengo una pregunta, es la única manera en que vamos a abordar a la persona con el tema. Ahora, dentro del ambiente clínico o el ambiente quiropráctico, existe el proceso de evaluación o la visita de evaluación del paciente. El paciente llega a ver al quiropráctico y se hace la consulta, que es ese intercambio oral entre el quiropráctico y el paciente, el intercambio verbal, donde se discute qué le aqueja al paciente, qué lo trae a la oficina, y el quiropráctico busca más información clínica de manera verbal. Una vez se completa la consulta, tú determinas si vale o no la pena proceder con la evaluación quiropráctica. Entonces, en nuestro procedimiento de primera visita, dividimos esa primera visita en consulta y evaluación per se. Ok, entonces claro, es como lo que definiría una consulta médica, una consulta quiropráctica, así estamos usando la palabra. Listo. ¿Y qué tan abarcador es este concepto de consulta para ustedes? ¿Cuánto abarca una consulta quiropráctica? Mira, en nuestro estilo de trabajo, nosotros queremos ser lo más completos, clínicamente competentes
y obtener la mayor cantidad de información clínica necesaria del paciente durante la evaluación. No solamente para poder determinar si podemos ayudarle o no quiroprácticamente, sino para establecer si este paciente requiere algún otro tipo de servicio, que no sea cuidado quiropráctico o que el paciente no sea un caso quiropráctico y necesite ser referido al profesional de la salud indicado. El detalle de nuestro estilo está en cómo lo estructuramos, porque uno de los retos que tiene el quiropráctico es que muchas veces el proceso de consulta o esa interacción verbal con el paciente puede tomar 5, 10, 15, 20 minutos, media hora. Entonces, muchas veces tú le preguntas al quiropráctico ¿por qué tú lo haces? Y yo le digo, bueno, porque es que yo necesito toda esa información clínica. Nosotros respetamos esa postura del quiropráctico. Lo que ocurre es que lo dividimos en dos partes. Lo dividimos en una parte que es lo que tú necesitas estrictamente, número uno, para determinar si es un paciente quiropráctico o no, y número dos, la información necesaria para proceder con la evaluación. El resto de la información la vamos a obtener también en consulta, pero en el momento correcto dentro del proceso de evaluación del paciente. Dividiendo la consulta de esa manera en dos partes, reduce el tiempo de consulta de 20 minutos a 5 minutos. Pero no estamos ignorando la otra información clínica. Esa información clínica, si es necesaria, la vamos a obtener, pero cuando estemos en Chile, vamos a enseñar en qué punto preciso de la interacción con el paciente es que le preguntamos al paciente esa otra información clínica que necesitamos. Entonces, ¿cómo describiría el propósito de esta interacción, de esta consulta, interacción paciente-doctor? ¿Cuál sería el propósito de esa consulta? Mira, son dos. Número uno, y el clínicamente correcto, que es establecer si tenemos de frente una persona que debe estar siendo evaluada quiroprácticamente, una persona que debe estar siendo evaluada quiroprácticamente y médicamente, o tal vez una persona que lo que necesita es servicio médico. Y número dos, conectar humanamente con la persona. Es lo más, posiblemente es lo más importante, porque en Puerto Rico, igual que en Chile, 99% de los pacientes que son evaluados en nuestra oficina nunca han visitado un quiropráctico antes. Por lo tanto, tienes una serie de temores, mala información, prejuicios sobre nuestros servicios, y llegan hiperalertas a nuestras oficinas. Y esa conexión humana que se establezca con la persona para poder crear confianza de parte de esa persona, darle esperanza de poder ser ayudado, es parte, yo te diría que es donde queda la magia de la consulta. El aspecto clínico lo aprendimos a hacer en la escuela. Es cómo conectar, es cómo lograr ser un buen clínico mientras a la misma vez te proyectas como un ser humano empático, que le importa la situación particular del paciente. ¿Y cómo según tú, cuál sería la manera ideal de crear esa conexión? ¿Cómo la crearías? Genuinamente son como 5 pasos que nosotros enseñamos para lograrlo. Número 1, es la manera en que se ubica, es tan específico como la manera en que se ubican las sillas y los escritorios dentro del cuarto de consulta. Eso lo vamos a estar discutiendo en detalle durante el seminario en Chile. La otra es el que el paciente es escoltado por la asistente al cuarto de consulta antes de que el quiropráctico esté en él. Ese elemento de cómo la asistente va a escoltar al paciente desde el cuarto, desde la sala de recepción hasta el cuarto, también lo vamos a estar discutiendo en Chile. Pero tal vez el punto mágico es cómo el quiropráctico se proyecta al entrar al cuarto. Cuando el quiropráctico entra al cuarto, tiene que hacer contacto visual directo, contacto ojo con la persona. Mientras está consultando con la persona, no puede romperse ese contacto visual. Otro elemento, hay que entrar en un aire de alegría, de confianza, es como si estuvieses recibiendo un viejo amigo que hace tiempo que no ves y ha llegado a tu oficina, es lo que tú quieres proyectar. Quiropráctico Omar Lefranc, mexicano,
Yo estuve en su seminario recientemente en Ciudad de México, en la UNEVE, y él estaba hablando de ese mismo procedimiento y él le llama la cara de bienestar. Ujú. Tú quieres entrar con la cara de bienestar, de alegría. Yo creo que se resume con entender que es un viejo amigo el que está recibiendo. La manera en que tú le das la mano, hay una manera precisa de dar la mano a la persona para saludarlo, que lo vamos a estar hablando en Chile. Y uno de los puntos más importantes es no tomar notas mientras estás hablando con el paciente. Hay un proceso que nosotros le llamamos rechazar la ficha. Ustedes al récord del paciente le dicen ficha. Sí, correcto, también le dicen ficha, sí. Nosotros le llamamos rechazar la ficha delante del paciente, que lo vamos a estar enseñando en Chile. Y una vez tú rechazas la ficha, escuchas y conversas con el paciente sin tomar ninguna nota. Eso también te obliga a estar completamente presente y enfocado en lo que el paciente te está diciendo. Porque si no estás tomando nota y no estás presente y prestando la atención al paciente, no te vas a acordar de lo que te dijo. O sea que te pone una presión adicional de acordarte. Yo te diría que esos dos elementos son vitales y el otro es el darle esperanza al paciente. Si tú entiendes en tu experiencia, sea académica o experiencia clínica, que ese paciente tú lo puedes ayudar, déjaselo saber de primera línea. No hay que esperar a hacer un reporte y hacer una evaluación y ver al paciente 4 días después para entonces darle esperanza de poder ser ayudado. Son muchos más los elementos que vamos a presentar en Chile, pero esos tres, la entrada del doctor, no tomar nota, estar presente, escuchar a la persona y darle esperanza, son elementos vitales. Sí, toda la razón. Es tan triste cuando la gente va a mí me ha tocado acompañar a mis padres al médico y es tan triste cuando entra un profesional que se ve cansado, sin energía, como otro más. Así mismo. Es complicado y la persona ya no se siente bien. Entonces, Hay un elemento que quiero cubrir, que es bien importante. Es lo que nosotros le llamamos la breve explicación quiropráctica. Todo quiropráctico tiene que conocer una explicación quiropráctica que pueda hacer en 1 a 3 minutos, no más. Dentro de nuestro procedimiento de recibir al paciente y de consulta, tenemos que darle algún nivel de educación quiropráctica al paciente para que ese paciente entienda cómo es que lo vamos a evaluar, cómo es que lo podemos ayudar y motivarlo a que regrese a su reporte de resultados. Esa breve explicación quiropráctica es bien importante conectarla con los síntomas que trae el paciente. Muchas veces, como quiroprácticos vitalistas, y de eso podemos pecar los quiroprácticos vitalistas, es en tratar de educar quiropráctico, tratar de convertir a la persona en un paciente quiropráctico completamente educado en la cita de consulta. En nuestro estilo no es ni el sitio ni el momento para hacerlo. Especialmente cuando esa persona viene, que lo único que quiere es que le quiten el síntoma, quítame este síntoma, y viene con esa mentalidad médica, que si tú vas al médico, el médico te da una pastilla y te quita el síntoma. Exactamente. Esperan algo similar con el quiropráctico. Claro. Entonces, cuando el quiropráctico que no conoce estos procedimientos va a orientar al paciente sobre lo que es la quiropráctica, puede pecar, número 1, de que esa explicación sea demasiado larga y 2, que sea demasiado abarcadora. Entrar en que el quiropráctico ayuda a asmáticos y el primer paciente recuperó la audición y también atendemos personas con problemas digestivos. Toda esa información se la vamos a brindar, pero en el momento y en el lugar correcto, que no es la consulta. Nosotros lo que recomendamos es hacer una breve explicación quiropráctica utilizando un buen afiche quiropráctico y un buen modelo plástico y conectar la explicación con los síntomas del paciente. Si el paciente te dice que tiene dolores de cuello y se le están radiando hacia el brazo izquierdo, darle la breve explicación quiropráctica, llegar al punto de hablar sobre subluxación vertebral y decirle, y yo entiendo que esas subluxaciones pueden ser la raíz y causa de esos síntomas que usted está experimentando. Eso, en nuestra opinión, es lo único que el paciente está listo para escuchar en ese momento. Luego, en el reporte de resultados,
ya es otro ambiente y podemos entrar en otros detalles. Y si hacemos orientaciones para los pacientes de la oficina, por supuesto que se puede abundar y poco a poco ir llevando a ese paciente a entender esta información. Algo que quiero hacer con la audiencia que está escuchando o viendo este video es que va a haber asociado arriba o abajo, va a haber asociado al video un enlace para poder descargar el libreto que nosotros utilizamos para la breve explicación quiropráctica. Es completamente gratis, lo único que tienes que hacer es activar el enlace, nos das tu correo electrónico y automáticamente el sistema te envía el libreto de la breve explicación quiropráctica. Un pequeño regalito por ver este video. Gracias, claro. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que muchas veces llegan algunos pacientes y ni siquiera, ¿cómo decirlo? Como creen que tenemos analgésico en las manos y como ya listo, evalúame y apriétame la espalda y listo. En tu caso, los quiroprácticos tuyos ajustan en la primera visita, dan un reporte, ¿cómo lo hacen? Mira, nuestros quiroprácticos no ajustan en la primera visita. Inclusive es un procedimiento y me ves pensativo porque estoy haciendo un recuento histórico en mi mente y algo bien interesante que ocurre, como nosotros nos tuvimos que reinventar la rueda y luego consultar con nuestros maestros y aprender todos estos procedimientos, por muchos años fallamos en ajustar a los pacientes en primeras visitas cuando el paciente insistía, cuando el paciente estaba bien lastimado y siempre perjudicó al paciente. Yo no recuerdo una vez que yo haya ajustado al paciente en la primera visita y eso haya ayudado a construir una buena relación quiropráctico-paciente. Nuestros doctores asociados, como se le enseñan los procedimientos que hacemos ahora, para ellos ni siquiera es una opción ajustar al paciente en la primera visita. Ya es parte de la manera de la administración de la oficina, cómo se maneja, y ni siquiera es una opción. Una de las razones por la que es fácil que no sea una opción es porque nosotros abordamos esa pregunta desde que el paciente llama a la oficina por primera vez. Nosotros, cuando estemos en Chile, vamos a enseñar cómo tu asistente va a abordar esa conversación con el paciente en el teléfono cuando llama por primera vez, sin perder al paciente. Porque un problema es que el paciente te llama y te dice, pero ¿me vas a ajustar en esta misma visita? Y si la asistente empieza diciéndole no, ahí mismo engancha el teléfono y perdiste el paciente. Claro. Nosotros vamos a estar enseñando cómo se maneja esa situación elegantemente para no perder el paciente. Cuando el paciente llega a la oficina, nosotros utilizamos lo que se conoce como el folleto de primera visita, que es un corto folleto que nosotros le solicitamos al paciente que lea antes de pasar a ver al quiropráctico. Ese corto folleto lo vuelve a mencionar. Y durante la consulta, cuando hacemos la breve explicación quiropráctica, parte de la breve explicación quiropráctica es el quiropráctico diciendo al paciente de una manera elegante que no lo va a ajustar. Por lo tanto, el paciente lo ha escuchado ¿cuántas veces? 1, 2 y 3 veces. Si la persona lo pregunta, es que no lo quiso entender. Salió bien duro. Así mismo. O sea que con esas 3 interacciones, antes de que surja, abordando la pregunta 3 veces antes de que surja la pregunta, prácticamente logramos que desaparezca la pregunta del ajuste durante la primera visita. Sí, y yo lo que vi en todos mis años que estuve en práctica es que cuando hace ese ajuste y no hay una buena preparación, hay 2 resultados. El ajuste fue extraordinario, la persona se siente muy bien y como se le pasan todos los síntomas, perfecto, me siento bien, chao, no te veo más. O no notó ningún cambio y dice, esto no sirve, así que ¿para qué voy a volver? Entonces el resultado de las 2 cosas es que la persona se va y no vuelve nunca más y no entiende de qué consiste el cuidado quiropráctico. Y hay un elemento bien real dentro de la quiropráctica yo siempre lo supe, pero hoy en día es más real que nunca porque en nuestras oficinas nosotros ajustamos con instrumentos. Nosotros utilizamos el integrador para ajustar al paciente, por lo tanto, es físicamente imposible lastimar a un paciente. Tú conoces el integrador, sabes que es sumamente delicado. Y es consistente el número de pacientes que se sienten resentidos o lastimados después de su primer ajuste. No necesariamente les sentirse
resentido o lastimado después del primer ajuste, es por el ajuste estructural. Ocurre consistentemente con la instrumentación también. Entonces, es una tercera dimensión. Está la que tú mencionaste, el paciente se siente bien, se siente igual, y está el que se siente peor. También, sí. Y entonces, si me siento peor, tampoco vuelve. ¿Qué voy a hacer yo? O sea que, como quieran, los tres posibles resultados, los tres perjudican el cuidado del paciente. Exacto, no lo ves más. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Chile, que hay personas que viajan larga distancia, 2, 3 horas para ver al quiropráctico y te empiezan a decir, oiga, doctor, pero yo vine de tan lejos, mire, véame usted la primera visita, ajústeme la primera visita. ¿Cómo manejan ustedes ese tipo de problemas? Excelente pregunta. Acá, a mí me encanta porque sabes que nosotros somos isleños. Ajá. Nosotros somos isleños, nuestra islita mide 100 millas por 35, no sé cómo se traduce eso en kilómetros, pero básicamente nos toma 1 hora y media cruzar la isla a lo largo y 45 minutos a lo ancho, y es nuestra perspectiva de distancia. Las distancias en Chile, ¿cuánto tú puedes volar? 2 horas dentro de Chile. Si vas a viajar desde la primera ciudad hasta la última, son como 3 horas y media más o menos. No, perdón, más, Sí. no, es tan largo como los Estados Unidos, entonces son como 5 horas y media hasta 6. Wow, Sí, es literalmente larguísimo. como cruzar los Estados Unidos. Eso está Sí, fuera de la dimensión mental del isleño. pero es delgadito. Sí, De Cordillera a Mar pueden ser entre 3 horas. mira para allá. Ujú. Pues para nosotros son nuestros hermanos isleños. Ajá. Son las personas que vienen de las Islas Vírgenes, de las Antillas Menores, a recibir servicios en Puerto Rico. Las Antillas Menores, desde San Tomás, que es la primera isla americana después de nosotros, y yo te diría que hasta San Martín, la mayoría de esas personas cuando buscan servicios médicos es en Puerto Rico donde los solicitan. Ajá. Por lo tanto, ya ellos están acostumbrados a trabajar en situaciones bien distintas al paciente local. Y entonces lo que hacemos es que lo orientamos desde el teléfono. Si la persona, si ya sabemos, pues obviamente nos va a decir que viene de San Tomás, pues entonces le explicamos que debe venir el jueves por la mañana a evaluarse. Yo lo recibo el jueves por la tarde y le doy el reporte de resultados. Ya le dejamos esas 2 citas coordinadas. Ajusto al paciente el jueves por la tarde, lo ajusto el viernes por la mañana, lo ajusto nuevamente el viernes por la tarde, se va a su isla y entonces regresa el lunes, se ajusta por la mañana, se ajusta por la tarde y regresa a su isla. Y de esa manera logramos por lo menos, una vez logramos ese paso difícil, logramos por lo menos 2 ajustes semanales, ajustándolo por la mañana y por la tarde. Dependiendo de la situación de cuánto es la distancia que tiene que recorrer el paciente en Chile, pues vamos a tener que adaptarnos a ello. Y por supuesto, hay sus excepciones. La situación es que las excepciones no dominen la oficina. Claro. Que es lo que ocurre a menudo. Esa es una cosita. Y la otra, pues en Chile conozco que no son muchos los quiroprácticos. O sea, ahí inmediatamente pues estamos señalando una situación de la cantidad de quiroprácticos que se necesitan en distintas regiones de Chile para atender a estas personas. Exactamente. Y tú hablabas un poco acerca de la educación quiropráctica y varias oficinas tienen diferentes métodos. Hay oficinas que te hacen una orientación de 30 minutos, hasta de 1 hora. Tú hablabas de una educación un poco más breve. ¿Qué tipo de educación específica tú das a estos prospectivos pacientes que tienes? Durante la consulta, es básicamente la breve orientación quiropráctica. Pero nosotros, y lo vamos a estar enseñando en Chile, utilizamos el modelo del reporte de resultados grupal. En el reporte de resultados grupal ya tú tienes media hora, 45 minutos para orientar al grupo. En el grupo no se discute información personal ni información clínica del paciente. Es información genérica enfocada en la toma de decisión del paciente del cuidador quiropráctico. Una vez termine esa orientación, entonces hacemos el reporte de resultado privado
que como ya explicaste todo, es un proceso de 5 minutos, que es básicamente mostrarle los resultados al paciente, tu plan de cuidado, acuerdo económico y tomar una decisión. No tiene por qué tomar más tiempo. Y luego de eso, entonces se comienza el paciente a ajustar. Para nosotros, el reporte de resultado grupal es la piedra angular de todo, porque te permite, ya tú tienes el paciente evaluado, o sea que ya está interesado en los servicios y con ese interés está más abierto a escuchar el reporte, la información del reporte de resultado grupal. Y el reporte de resultado grupal le permite tomar una decisión informada del inicio de cuidado. Entonces, dispara la retención. Lo que hace es que dispara dramáticamente el cumplimiento del paciente con su cuidado y por lo tanto la retención. ¿Cuánto tiempo se mantiene ese paciente contigo en la oficina? Ese procedimiento lo vamos a estar discutiendo en detalle durante el seminario en Chile. Fantástico. Sí, es tan importante porque el problema de la retención es grande, sobre todo dentro de la cultura latina, que los latinos somos más relajados, un poco más desordenados, no tan estructurados como los anglosajones. Entonces, es importante cubrir estas cosas. Y me imagino también que vamos a hablar un poco acerca de las excepciones, por ejemplo. No me refiero a excepciones, sino tal vez unas pequeñas diferencias en los protocolos. Por ejemplo, en tu consulta tú tienes la radiografía ahí mismo, tú puedes tomar los rayos X y Claro, todo. En claro. Chile tú tienes que enviar a otra parte para que los tomen, no puedes tener radiografías ahí mismo. Entonces me imagino que nos vamos a adaptar un poco también a la realidad chilena. Claro, ¿qué te comento? En Puerto Rico, aunque nosotros sí podemos tener radiografías en nuestras oficinas, no todos los quiroprácticos tienen radiografías en la oficina. Yo te diría que la mayoría prefieren sus radiografías afuera. Vamos a estar enseñando cómo manejar esa situación para no perder al paciente, porque muchas veces cuando refieres una radiografía, el paciente nunca regresa. Sí, Se correcto. fue, dejó para mañana, se le alivió el síntoma o se olvidó y nunca volvió. Y de igual manera, por ejemplo, en otros países no es que tienes que referirla, es que no tienes acceso a radiografías. Correcto. Entonces, vamos a enseñar maneras para comunicarnos con el paciente y asegurarnos que ese paciente regrese a su reporte de resultados e inicie cuidado. Fantástico. Y Carlos, últimamente se han visto muchos seminarios de coaching y estrategia y todo lo demás. ¿Qué marcaría la diferencia de tu seminario tal vez con otros que ya se están enseñando? Mira, en particular, yo creo que es la situación profesional en que yo me encuentro en este momento. En este momento, mi foco primario es el desarrollo de nuestra oficina aquí en Puerto Rico y el lanzamiento de un producto digital que estoy por lanzar. Confío en que sea antes de que termine el mes de enero y si no en febrero. Y lo cual no me permite a mí hacer consultoría ni aceptar pacientes de consultoría. Por lo tanto, yo no voy a Chile a buscar clientes de consultoría. Típicamente, la mayoría de los seminarios de coaching o consultoría a donde tú vas pagando por entrar y no eres cliente del coach, es un seminario que yo le llamo útil pero incompleto. Claro. Es un seminario donde te dan mucha información útil, pero saliste del seminario y no tienes nada para implementar en la oficina. Como que te dieron todas las piezas del rompecabezas y ahí tienes que tratar de armarlo y a veces te queda bien amorfo, bien feo. Así mismo. Y claro, es una estrategia muy justa porque el consultor para poder hacer su trabajo bien hecho necesita que sus clientes estén bajo contrato y él te da muy buena información útil pero incompleta para motivarte ¿a qué? A firmar el contrato. Nosotros no vamos a ofrecer contratos de consultoría en Chile, no lo puedo hacer. Por lo tanto, la información va a ser útil y completa. La intención es brindarle todo mi conocimiento al grupo sobre lo que es la primera experiencia del paciente en la oficina quiropráctica, desde que el paciente llama por teléfono hasta que termina su evaluación, y cuando salgan de allí salgan con todas sus preguntas contestadas y listos para implementar esto en su oficina. Y este seminario realmente, comparado con otros seminarios, va a ser muy económico. Aparte que poder llevar a tu asistente es muy accesible, muy económico y primordial. O sea, realmente si van a ir, lleven a su asistente, en serio. Claro. Es primordial que lo hagan. Mira, Jorge, y qué bueno que traes ese punto, porque
Yo me atrevería a decir que un 75% del éxito de la primera visita recae en las manos de la asistente. Imagínate. Ir a este seminario sin la asistente es como guiar un carro sin una rueda, porque es la persona que va a contestar el teléfono, es la persona que va a coordinar la cita, es la persona que va a recibir al paciente en tu oficina, es la persona que va a escoltarlo al cuarto del ajuste, es la persona que va a recibirlo cuando sale de la evaluación, es la persona que le va a cobrar y es la persona que, estás hablando de literalmente 80% del proceso, es la interacción del asistente. El rol del quiropráctico es mínimo durante ese procedimiento. Asistentes tienen que estar ahí y estudiantes. Porque una de las cosas que vamos a estar haciendo, y esto es tema de otra entrevista, una de las cosas que vamos a estar haciendo el viernes, que comienza el seminario, es hablando de las realidades de volumen y realidades económicas de la práctica de la oficina quiropráctica. A mi sorpresa, muy poco quiropráctico se sienta con lápiz y papel a calcular exactamente cuál es el potencial, la cabida de pacientes para ser atendidos en su oficina real y cuál es el potencial económico. A mí me parece que esto no solamente es información útil para el quiropráctico, sino información vital para el estudiante, que es el que está invirtiendo de su tiempo y posiblemente dinero en sus estudios para luego lanzarse una carrera que es nueva y diferente. O sea que yo creo que aquí va a haber muchísima información para el estudiante quiropráctico que quiera conocer más sobre las realidades de la práctica privada. Y por supuesto, no, creo que ya hice mi punto con las asistentes que tienen que estar ahí. Sí, no, y buen punto, porque estos estudiantes no están recibiendo la información de administración que deberían recibir. Y no es culpa de la escuela, porque están en un programa de quiropráctica, no están en un programa de negocio. Pero Claro. lamentablemente ellos van a ser dueños de su propia consulta y necesitan tener estas herramientas básicas que no son enseñadas. Como te decía, la única escuela que lo está haciendo en el mundo en este momento es Sherman College. Y es digno de admiración y un punto a favor que tiene Sherman el que estén haciendo, y entiendo que lo hacen durante el programa y ustedes le dan apoyo al estudiante después de la escuela también. Sí, correcto. Es toda una guía. La idea es que ellos puedan pagar sus créditos universitarios dentro de un promedio de 10 años. Y sí, y también, por ejemplo, tuvimos hace poco los alumnos, exalumnos también haciendo el programa. Entonces, porque el doctor Cordero decía eso, o sea, para que la profesión crezca, a los quiroprácticos les tiene que ir bien. Y de esa manera pueden ser más aportes para sus comunidades, más aportes para su país. Una de las peores cosas de la pobreza que hay en los países latinoamericanos es uno ser parte de esa pobreza, o sea, no corresponde. Entonces uno puede tener una vida feliz, próspera, ayudando a las demás personas y de hecho eso quiero recalcar en ti, te lo quiero agradecer porque este viaje a Chile realmente no es un viaje que va a llenarte los bolsillos de dinero, es muy económico el seminario, media mañana de tu trabajo es lo que vale ese viaje a Chile o quizás menos. Entonces realmente es algo que se quiere hacer de corazón, de deseo para que la profesión crezca y para que haya prosperidad dentro de nosotros como hermanos quiroprácticos. Así que de verdad en ese sentido te doy las gracias por tomar ese tiempo, querer hacer las cosas sin ningún interés o sin ninguna agenda escondida por medio, sino 100% dedicado al servicio de la profesión y de la humanidad. Gracias, Jorge. Se hace con gusto y tengo que mencionar, inspirado por el compromiso de ustedes, inspirado por el compromiso tuyo con la profesión, ahora en Sherman y ahora y antes también en Chile, el grupo, la interacción con Lili y con ¿cómo se llaman los colegas jóvenes que estuvieron en Quiropráctica Eficaz? Sí, con Marcel y Joaquín. Marcel y Joaquín, ¿sabe? Conectar con ustedes en ese grupo, en ese escenario, inspira este tipo de gestión y se hace con gusto. Yo voy con mi esposa, vamos me sonrío porque ¿sabe cómo son? La esposa es la que sabe todo. Yo voy en serio, Gloria es increíble. Sí. Quien sabe de verdad todo lo que es la oficina quiropráctica es mi esposa. Pero ella es tan inteligente que me pone a mí a pasar el trabajo de tener que enseñarlo. Ella literalmente es el cerebro y corazón de esa oficina. Tú eres claro, así mismo. Llego viernes a Chile
Llego el lunes antes del seminario a Chile. Estamos animadísimos de visitar lo que el tiempo nos permita en Chile. Empezamos seminario viernes hasta domingo y regresamos lunes. Yo estoy motivadísimo, loco por estar allí. Sí, va a ser una linda experiencia. Son tiempos difíciles en Chile en estos momentos, pero se han calmado bastante las cosas por las vacaciones y todo lo demás, así que debería estar todo tranquilo y todo bien para cuando vayan. Así sea. ¿Tienes algunas palabras finales para esta entrevista, Carlos? Había pensado en eso, en decir algo al final, pero lo cubrimos porque era el tema de las asistentes y los estudiantes. La importancia, y pues lo digo, la importancia del quiropráctico establecido, al igual que el asistente quiropráctico y el estudiante, el material es perfectamente alineado con ellos. Y tú decías que se nos quedan algunas cosas en el tintero que vamos a hablar en otra oportunidad. ¿Cuáles serían esas cosas que te gustaría hablar a futuro? ¿Te refieres a entrevistas? Sí. Oh, claro, las tengo aquí. Déjame no trabajar de memoria. Vamos a hablar en próximas entrevistas de la primera llamada, de cómo es que se maneja el teléfono, y vamos a hablar en próximas llamadas también del volumen óptimo. Vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que requiere lograr alcanzar un volumen óptimo en la oficina sin locura de números de estos de 200 pacientes diarios, que es real. Yo sé que eso se hace, pero no es mi estilo de enseñanza. Mi estilo de enseñanza es uno de, tú trabajas 8 horas diarias con 1 hora y media de almuerzo. Este es el tiempo que tenemos que dedicarle a pacientes regulares, a pacientes de evaluación, para que tengas una práctica balanceada y puedas salir vivo al final del día a regresar a tu familia y disfrutar de tu hobby y demás. Correcto, que ese fue uno de mis grandes pecados, que lo admito. Yo llegaba a trabajar hasta 12, 14 horas al día y efectivamente veía decenas, quizás cientos de personas en el día, pero el costo es fuerte. Claro. El costo es fuerte. Entonces, y créeme que en ningún momento era por una cosa de dinero, para nada. O sea, mis asistentes son testigos que yo nunca llegué corriendo a la recepción y pregunté cuánto dinero ganamos hoy día, cosas así. Sino mis preguntas eran, ¿y qué pasó con la señora María? ¿Qué pasó con don Javier? ¿Por qué no vino? Siempre esta atención por la gente, pero tú tienes la razón, que esta pasión se puede convertir en locura y hay una línea bien delgada en eso y hay que tener cuidado. Claro. Ese es mi estilo, es tratar de mantenerlo en la línea. Fantástico. Entonces lo que vamos a hacer dentro de los próximos 7-15 días, te voy a volver a otra llamada y vamos a hablar acerca de esa importancia, esa llamada. Excelente. Algunos tips para que la gente aprenda y seguir hablando un poco más de este seminario que se llama Creando una Práctica Extraordinaria en Chile, el día 6, 7 y 8 de marzo. No recuerdo los precios en este momento, pero los voy a postear ahí en el link cuando subamos el video. Pero son muy, muy razonables. Literalmente van a estar comprando oro al precio de incienso. O sea, realmente es impresionante lo que vamos a aprender. Gracias, Jorge. Súper. Entonces nos estamos viendo para una próxima entrevista, Carlos. Listo, encantado, mi hermano. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, chao.